400 años de historia. El primer libro del archivo parroquial comienza el año del Señor de 1617. Ya en el año de 1685 tenemos datos del edificio de la iglesia correspondientes al testamento de don Juan Cascales Muñoz, que pide ser sepultado en la iglesia de la parroquial de Nuestra Señora de la Concepción de dicho lugar, Jabalí Nuevo. Del actual edificio, el primer dato lo encontramos en 1821, en que se indica que fue el año en que se puso la veleta de la torre, habiendo subido un tercio de ella, refiriéndose a la altura de la torre. En 1849 aparecen datos que nos dicen que se levanta la fachada de la iglesia y se enluce la torre, se reteja el templo y se pinta la capilla del Rosario. Hasta 1902, la parroquia de la Purísima de Jabalí Nuevo es rectoría filial de la de San Pedro de Alcantarilla. En ese año, 1902, nuestra iglesia es elevada a la categoría de parroquia y se nombra al primer párroco, don Francisco Zamora. Como hecho altamente destacable, resaltar la existencia desde 1817 de un lignum crucis, que se trajo de la reliquia que existía en Alcantarilla. Como piezas de valor escultórico con que cuenta la parroquia están un Niño Jesús y un crucificado pequeño de salcillo, así como la cabeza de la Virgen del Rosario. Las actuaciones arquitectónicas de mayor interés que se han producido en el templo a lo largo de su historia han sido: en 1821 se termina la construcción de la torre. En 1834 se construye la capilla del Rosario. En 1849 se levanta la fachada, se enluce la torre y se reteja toda la iglesia. En 1906 se lleva a cabo una reforma importante en el templo parroquial. Tras la Guerra Civil, 1936-1939, se acondiciona el templo para el culto, haciendo los arreglos más urgentes. En la década de los 50 se apuntala el templo y se arreglan los pilares con ladrillo macizo y se refuerzan los cimientos. A finales de los años 60 se decora el templo con motivos barrocos y se adapta a las reformas del Concilio Vaticano II. De igual modo, en esta década, en el ámbito de lo que era cuarto trastero, se ejecutan las escuelas parroquiales, que durante 2 décadas prestaron esta función, dedicándose con posterioridad a usos de centro parroquial. En los años 80 y 90 se hacen pequeñas actuaciones de pintura en el templo, el arreglo de la fachada y acondicionamiento de la zona de la sacristía, llegando a la situación actual. La obra paso a paso. En el mes de junio de 2006 se produjo un grave problema con el derrumbe de una de las cerchas de sustentación de la cubierta del templo parroquial. Este hecho motivó el cierre de la iglesia de nuestro pueblo por el peligro que entrañaba para las personas el seguir accediendo a ella. Dicha circunstancia, sumada a la situación en que se encontraban distintas zonas del edificio, de deterioro manifiesto, y entre otros muchos casos de espacios de funcionalidad inadecuada y de no uso de otros espacios, motivó a plantear una actuación integral que asegurara, por una parte, la edificación, consolidando la estructura y la cubierta de la misma, que diera funcionalidad a espacios que no la tenían, que dignificara cada uno de los espacios que se usaban, coro, capillas, etc., que pusieran en valor y dotaran a la iglesia de nuevos espacios, decoración y ornamentación, capilla bautismal y capilla penitencial, que mejorara accesos y equipamiento del templo, camarín de la Virgen, sacristía, climatización, que mejorara la portada y fachada. En resumen, llevar a cabo una reforma y rehabilitación de nuestro templo propias del momento actual en el que nos encontramos. Un proyecto para el siglo XXI y que esté a la altura de los 400 años de historia que nos preceden y de todos aquellos antepasados nuestros que a lo largo del tiempo han ido dando valor, mejorando y acrecentando nuestra cultura y el valor patrimonial de nuestra iglesia. Las obras de restauración llevadas a cabo fueron: mejora de la escalera del campanario y coro, acondicionamiento de la capilla penitencial, adecuación del pasillo lateral de la nave lateral derecha, tratamiento de ventanas de la fachada principal y naves laterales, reparación de la cubierta de la iglesia, arreglo de la fachada de la iglesia y pórtico, pinturas murales, puertas de entrada tanto al exterior como al interior. Las obras de remodelación consistieron en dotar de vidrieras a las ventanas, cambio del solado de la iglesia, realizar un recorrido entre la cubierta del tejado y la bóveda de la iglesia,
realizar los huecos de la torre, cambiar la cubierta de la torre, dotar de medidas de seguridad al campanario, instalación de nuevo equipo de megafonía, nueva iluminación, dotar de climatización al templo. La obra nueva ejecutada tras la demolición de lo existente fue crear una capilla bautismal en lo que fueron las escuelas parroquiales, nueva sacristía y sótano, nuevo camarín. No cabe duda de que las actuaciones más laboriosas dentro de la rehabilitación y remodelación han sido las del arreglo de las cubiertas, el arreglo de la fachada y pórtico, el cambio del solado e impermeabilización del suelo y la decoración y puesta en valor del interior del templo. El arreglo de las 4 cubiertas de que consta este templo supuso el desarrollo de los siguientes trabajos. Se levantaron todas las tejas, se ejecutó un funcho perimetral de hormigón armado, se revisó toda la estructura de madera que sirve de sujeción a la teja, viendo que estaba en un estado deficiente que aconsejaba su total cambio. En el caso de las cubiertas de la nave central, salvo las cerchas de madera originales, el resto del entramado de madera fue sustituido por nuevas maderas que dieron consistencia y uniformidad a ese tejado. En cuanto a las cubiertas de las naves laterales, que en principio se creía que su estructura de sustentación se encontraba en buenas condiciones, tras el levante de la teja se comprobó que la mayoría de esa madera estaba podrida, lo que aconsejó cambiarla por una estructura metálica. Otra de las novedades que surgieron en esta actuación fue la eliminación de los contrafuertes que existían sobre las cubiertas de las naves laterales. El motivo es que estos elementos no tenían función alguna. Eran elementos huecos, de ladrillo, que desde luego no cumplían con el supuesto fin que les presumía, la sujeción de la nave central, y sin embargo sí eran un punto crítico por las humedades que provocaban. Sobre toda esta estructura, en un caso de madera y en otro metálica, se colocaron placas impermeabilizantes tipo sándwich de protección contra la lluvia, y por último se volvió a colocar la teja. En cuanto al cambio de solado, supuso el levante de todo el suelo existente. Se realizó una excavación de más de 1 metro para rellenar en una primera instancia con grava de 40 milímetros con un espesor de 20 centímetros. Después se añadió otra más fina de 20 milímetros con un espesor de 20 centímetros y sobre esta se colocó una capa impermeabilizante de hormigón armado de 10 centímetros, finalizando esta superficie con el nuevo solado de mármol. El objeto de las capas de grava fue para crear un espacio entre el terreno y la losa de hormigón con un material capaz de airear esa cámara, que se ventila mediante unas canalizaciones agujereadas y con comunicación con la planta de la iglesia a través de una rejilla. Otra gran actuación en esta obra ha sido el arreglo de la fachada y pórtico. El objetivo de esta actuación fue el incremento de calidad de todos los elementos que componen la misma y la creación de imagen singular de esta fachada. Para lo primero se vio que era necesario eliminar todo el revoco de china proyectado existente y su sustitución por un estuco liso de calidad. También fue necesario eliminar el tejadillo, las pilastras y arcos que no eran macizos por bloques de piedra, con lo que se ha aumentado el valor de esta portada y por tanto del conjunto. En cuanto al objetivo de imagen singular, con la mayor calidad de los materiales y con una nueva concepción de la decoración de la fachada, se ha conseguido tener un elemento arquitectónico propio, diferenciado. Por último, la decoración interior del templo ha sido el gran lazo de este gran paquete. Ha pretendido poner en valor el interior del templo, creando una armonía y unificación entre arquitectura y decoración, teniendo presente en todo momento el carácter litúrgico de este edificio. Se tenía como objetivo que este trabajo contribuyera a mejorar el patrimonio cultural que representa este templo, teniendo como líneas estratégicas de diseño: 1. Delimitar y diferenciar con claridad qué era figura y qué era fondo. 2. Ligar toda la decoración, desde el ámbito de la simbología, con la figura de la Virgen Inmaculada, patrona de esta parroquia. Y 3. Elegir los colores que desde su simbología relacionaran y exaltaran al máximo las 2 primeras ideas estratégicas. En cuanto al primer apartado, la figura, serían todas las decoraciones en yeso y las molduras resaltadas con un color más denso, y el fondo, todos los muros lisos, que quedan en tono más neutro. Atendiendo al segundo apartado, la corona de 12 estrellas, que enmarca la nave central en lo reflejado en las pinturas realizadas en los lunetos existentes, encima de las vidrieras, representa uno de los grandes símbolos de la Virgen coronada de estrellas.
y la flor de la azucena, elemento íntimamente ligado a la Virgen Inmaculada como expresión de su pureza, decoración de la parte interior de las columnas centrales. Y desde el punto simbólico del color, 3 colores representativos: el blanco, el oro y el azul. El blanco, símbolo de la verdad absoluta, reflejo de todos los rayos luminosos, luz eterna. El oro, los padres de la Iglesia llaman a Jesús luz y sol. El calor y el brillo del sol designan el amor de Dios. Son inseparables la significación del sol con el oro. El azul es el color de la eternidad divina, de la inmortalidad humana. La Virgen suele aparecer vestida de azul tras la muerte de Cristo. Por fin, el día 7 de diciembre de 2007, viernes, a las 8 de la tarde, se llevó a cabo la apertura provisional de nuestro templo parroquial tras la ejecución del 95% de la obra. Fue un acto a la vez que solemne, sencillo. Tras la celebración de la misa del novenario de la Inmaculada, en el local provisional que durante estos 18 meses sirvió para celebrar todos los oficios religiosos de nuestra parroquia, se procedió al traslado en procesión, bajo palio, del Santísimo, acompañado por la imagen de la Virgen Inmaculada. A la llegada de nuestro Señor a la iglesia, se procedió a abrir sus puertas. Al mencionado acto acudió gran número de fieles que disfrutaron y admiraron esta gran obra. Obra que desde su inicio ha concitado a todos los vecinos, sectores, instituciones y organismos de este pueblo y de fuera de él. Símbolo de esta participación y unión fue la comida de celebración que tuvo lugar el domingo 9 de diciembre, que fue una buena forma de reafirmar de que se trata de una obra de todos y para todos.